Con la finalidad de promover los derechos culturales de la población y el pleno goce de las manifestaciones creativas, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y el Centro Cultural de Ciudad Valles, presentan una serie de elementos museográficos que conforman la exposición Símbolos Patrios. Agradecemos también la confianza que nos otorgaron la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Defensa Nacional, al facilitarnos el resguardo de los diferentes elementos que conforman la colección. El camino hacia un México y un mundo más incluyente y sostenible solo puede recorrerse con la cooperación multiactor tangible. Cualquier avance individual o aislado condena al resto a un innecesario estancamiento. Por ello, la única manera de asegurar la sustentabilidad del desarrollo y una transformación de raíz es mediante una que trascienda las individualidades de manera que hagan sinergia. Gracias a la visión y liderazgo de la rectora de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, la doctora Aurora Orduña Correa, firma convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura a través de su titular, el licenciado Armando Herrera Silva, el 17 de octubre del 2017, lo que derivó en un importante número de actividades conjuntas en el ámbito de la identidad lingüística y cultural. Como resultado de este convenio, se establece una exposición itinerante de símbolos patrios que la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, en conjunto con la Secretaría de Gobierno del Estado y el Centro Cultural de Ciudad Valles, promovieron en territorio potosino. En base a lo anterior, las titularidades de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí y de la Secretaría de Cultura signaron el 17 de octubre de 2017 un convenio de colaboración interinstitucional, mismo que ha propiciado un gran número de actividades conjuntas en el ámbito de la identidad lingüística y cultural. La universidad alineó sus planes de trabajo con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que señala en su objetivo número 4, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos y todas, apuntalando la cultura como un motor de desarrollo que busca ampliar el diálogo intercultural para fomentar un clima de paz. El máximo orgullo para la identidad de los mexicanos son sus símbolos patrios. La bandera, el himno y el escudo nacional engrandecen el nombre de México. Son símbolos que representan a toda una nación y generan emoción, felicidad, alegría, satisfacción, gozo, entusiasmo y compromiso entre los mexicanos. Los símbolos patrios fortalecen la historia del país, forman parte de la identidad del mexicano, del ser valiente defensor de la cultura y origen. La muestra de símbolos patrios que hoy presentamos forma parte de la exposición itinerante que promovemos en el territorio potosino. Para la universidad, promover la cultura cívica y el amor a la patria es parte fundamental de su quehacer. Es por ello que el Programa Institucional de Valores impulsa este tipo de acciones transversales que fortalecen las funciones sustantivas en la formación integral del estudiantado. La exposición de la muestra de los símbolos patrios inició un recorrido por los diferentes campus de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. En junio del 2018 inició en el campus Tamazunchale. En septiembre del 2018 se recibe en el campus Tancanwitz. En febrero del 2019 llegó al campus Tamuy, cerrando con broche de oro en septiembre del 2019 en las instalaciones del campus Tanquián, donde se recibe la exposición con gran entusiasmo, cuya finalidad es promover los valores cívicos, conocer los orígenes de los símbolos patrios que nos representan como mexicanos. La exposición fue visitada por alrededor de 4,000 personas que mostraron interés. Acudieron alumnos y docentes de las diferentes instituciones educativas, de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, así como alumnos y docentes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, así como autoridades municipales, ejidales y público en general. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Tanquián.
el Campus Tanquián se honra en albergar una de las más importantes exposiciones regionales, en este caso denominada Símbolos Patrios, cuyo propósito es promover los valores cívicos, la conciencia, el amor a la patria, un poco de historia de México. Así que los invito, acompáñenme a través de este video a conocer los elementos que conforman esta interesante exposición. Pues bien, nos encontramos ya aquí en las instalaciones de la Universidad Intercultural San Luis Potosí, específicamente en el centro de cómputo de la institución, donde se resguardaron todos estos elementos de esta maravillosa exposición. Bien, símbolos patrios. Si partimos del concepto, los símbolos patrios son aquellos símbolos que nos representan a los mexicanos dentro y fuera del territorio nacional, es decir, nos dan identidad y soberanía nacional. Pues bien, vamos a iniciar con el recorrido. Iniciamos aquí el recorrido mostrando 15 réplicas de banderas, justo como lucían en aquel entonces, llámese dimensión, tamaño, degradado, color, etc. Incluso los fragmentos, las frases que estas llevan en sí. Ok, iniciamos aquí con el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Seguramente esto nos remite a nuestros libros de texto en la primaria, donde el cura Miguel Hidalgo poseía esta en sus manos para dar inicio al movimiento de independencia. La fecha exacta, históricamente, fue el 16 de septiembre a las 6 de la mañana, para dar el grito de Dolores, ese famoso grito de Dolores conmemorativo ya de la historia de México. Proseguimos aquí y vamos observando algunos estandartes. Por ejemplo, aquí es la bandera El Doliente de Hidalgo, que figura en aquel entonces de precisamente los dolientes de Hidalgo, cuando fusilan a Miguel Hidalgo. Entonces es una forma de inspirar, ¿no?, y conmemorar la vida de Miguel Hidalgo. Continuamos y nos detenemos aquí y observamos un poco este óleo, este grabado, que igual también nos remite a nuestro libro de texto de historia. Es el grabado de la entrada triunfante del ejército trigarante o de las Tres Garantías, encabezado por Agustín de Iturbide en el año de 1821, para ser precisos la fecha, el 27 de febrero de 1821. Es aquí donde se termina y culmina el movimiento de independencia, y es aquí también donde se firma el Tratado de Iguala, donde convenían ciertas estipulaciones que requerían y demandaban los mexicanos. Seguimos y nos encontramos aquí con la bandera que Agustín Iturbide poseía en sus manos. Esta bandera fue inspirada por él, ya que contenía 3 colores, estaba conformada por el verde, blanco y rojo. Entonces podemos decir que desde 1821 es donde parte la inspiración de nuestra bandera actual, donde Agustín de Iturbide fue su inspiración. Continuamos y vamos observando algunos elementos que conforman, que actualmente no los veríamos en nuestra bandera actual. Vamos viendo la forma del escudo. Si observamos, tenemos al águila volteando a la izquierda, a la derecha, de manera frontal. Esto tenía que ver con caprichos presidenciales, ya que el presidente podía decretar si podía hacer un cambio en nuestra bandera. Y bien, nos detenemos aquí en la bandera del Batallón Activo de San Blas. En este apartado podemos encontrar la bandera activo de San Blas 1823-1848, donde se dio la gran actuación de la batalla del 13 de septiembre de 1847 en el castillo de Chapultepec, donde perdió la vida el comandante Santiago Jicotecla. En este retrato podemos observar los invasores estadounidenses contra el castillo de Chapultepec. Tras la derrota nacional con la firma de tratados de Guadalupe Hidalgo, México cedió los territorios de California, Arizona y Nuevo México, también anexando la Texas a Estados Unidos. En esta exposición también vamos a poder encontrar y apreciar la bandera del Batallón de Cazadores de Galeana. Esta bandera era de un batallón que estaba de acuerdo con las ideas de Porfirio Díaz. Por supuesto, también vamos a encontrar alegorías de la República, son muestras artísticas de pintores importantes de esa época. Continuamos y seguimos observando algunas muestras de banderas, diferentes escudos, eran de acuerdo a los ideales de esa época, ¿no?, los movimientos. Así que continuamos y llegamos hasta aquí, hasta la bandera Marcha de la Lealtad, que podemos apreciar ese grabado donde está Francisco I. Madero en una marcha y está escoltado por militares del Colegio de Chapultepec. Entonces, aquí podemos observar, y aquí es un dato interesante mencionar, que la bandera en ese entonces no estaba dentro de un código
federal, es decir, no estaba resguardada y protegida, por lo tanto podrían hacer uso de la bandera, agregar frases, imágenes, incluso aquí podemos observar cómo está el rostro de Francisco I. Madero y no había ningún problema. Seguimos y continuamos y podemos apreciar aquí un mural de la Constitución de 1917 y vemos ahí cómo el general Venustiano Carranza está firmando y promulgando ahí la Constitución de 1917. Continuamos y observamos dentro de la exposición también tenemos muestras históricas, ¿no? Y aquí tenemos una fotografía muy emblemática de la historia de México, donde es un convivio donde está Francisco Villa, Emiliano Zapata y en ese entonces Eulalio Gutiérrez, presidente de la República, y están en un convivio bastante interesante ver cómo las razas se funden, ya que podemos ver allá atrás en la fotografía sombreros de una clase baja, ¿verdad?, de los que están sentados, que muestran pues la cúpula del poder. Y continuamos y observamos aquí los colores que actualmente, justo así figura actualmente nuestra bandera, esa bandera que honoramos siempre los lunes en actos cívicos. Podemos observar cómo está compuesta, tiene 3 franjas, la primera franja que está pegada al asta de la bandera, está la franja verde, posteriormente la franja blanca y finalmente la franja roja. Cada una connota actualmente pues un ideal, ¿no? El verde, el color verde, la esperanza, el blanco, la pureza, y el rojo, la sangre de nuestros héroes derramadas durante todos estos movimientos que ya hemos mencionado para llegar precisamente a nuestra libertad. Y en el centro, pues en la tercera parte de la franja blanca poseemos y vemos el escudo nacional, que es otro símbolo patrio, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, que es parte de esta exposición. El escudo nacional está inspirado en la leyenda de la Fundación México Tenochtitlan, que fue fundada en el año 1325. La leyenda dice que en el año 1115 el dios Huitzilopochtli indicó a los aztecas a que fueran en busca de una gran señal, que es el águila posando sobre un nopal devorando una serpiente, y que allí fundarían la gran ciudad. Los aztecas abandonaron la ciudad de Aztlán para ir en busca de esta señal. No fue nada fácil, ya que pasaron 210 años para poder encontrar la señal. Fue hasta el año de 1325 cuando al fin encuentran esta señal sobre el lago de Texcoco, y ahí fundaron la gran ciudad de Tenochtitlan, lo que actualmente hoy conocemos como la Ciudad de México. A partir de allí, los aztecas cambiaron de aztecas a mexicas. En esta exposición también es importante apreciar estas mamparas que contienen información acerca de nuestros antepasados, esta necesidad imperiosa de plasmar a través de objetos, de dibujos, de murales, incluso de códigos, todas estas ideologías, la idiosincrasia de que nos caracteriza a los mexicanos. Es por eso también de ahí parte la idea de nuestro escudo nacional antes mencionado. Entonces, aquí podremos apreciar características, por ejemplo, de la bandera nacional, la simbología, todo eso que tiene que ver con nuestra historia mexicana. Hasta este momento en la exposición hemos podido apreciar y conocer un poco sobre el símbolo patrio que es la bandera nacional, el escudo nacional, y por supuesto nos faltaría hablar un poco y saber y conocer sobre el himno nacional. Y por supuesto aquí tenemos en esta exposición el diario oficial de la Federación, el original de aquel entonces, donde se publicó por primera vez el himno nacional en 1854. Como dato curioso, es importante resaltar que el himno nacional se cantó por primera vez el 15 de septiembre de 1854, un año después de que se lanzó la convocatoria. Esto fue en 1853, cuando el presidente Antonio López de Santa Anna lanza una convocatoria para la letra de nuestro himno nacional, del cual salió victorioso González Bocanegra, Francisco González Bocanegra. Tras esta anécdota, pues surge la historia de que su novia, Guadalupe del Pino Villalpando, pues lo secuestró para que éste realizara la letra del himno nacional, conociendo del talento que éste poseía. Sin embargo, solo es una leyenda tras el himno nacional. Por supuesto, también necesitaba, una vez que el himno nacional fue ganada la convocatoria, pues necesitábamos la música, ¿no? El ganador fue Jaime Nuno Roca,
quien en aquel entonces acababa de llegar a la Ciudad de México y era instructor de bandas de guerra. Y por otra parte, bueno, aquí tenemos el himno nacional, es una de las piezas importantes y muy valiosas que reconoce y que contiene esta exposición. Por otra parte, podríamos mencionar también otra de las importantes elementos de esta exposición, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, pero podríamos pensar que tiene que ver la Constitución Política con esta exposición, ya que si recalcamos y retomamos, los símbolos patrios es la bandera nacional, el himno nacional y el escudo nacional. Sin embargo, en el 2007 surge esta idea de componer pues esta serie de elementos para esta exposición. En el 2017, lo que para entonces nuestra Constitución de 1917 estuviera cumpliendo 100 años. Así que solamente en esta exposición pues observamos esta Constitución aquí, ya que estamos celebrando y se celebraba en ese entonces el centenario de la Constitución Política. Y si mencionamos un poco sobre esta Constitución, fue promulgada por el general Venustiano Carranza y nuestra Constitución pues consta de 137 artículos, la cual para su estudio y aplicación es importante pues mencionar y recalcar que está dividida en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte dogmática que se refiere a las garantías individuales de los mexicanos y una parte orgánica que tiene que ver con la organización de un gobierno, ¿no? Y bueno, finalmente, como parte de esta exposición se cuenta con un acta muy importante, que es el Acta de los Sentimientos de la Nación. Esta acta pues fue inspirada por el Siervo de la Nación. Precisamente en este documento se autonombró el Siervo de la Nación. Estoy hablando de José María Morelos y Pavón en su Acta de Sentimientos de la Nación, donde recapitula algunas de las demandas de los mexicanos después del movimiento de independencia, que requerían pues precisamente pues ya la libertad y el derecho a algunas cuestiones que aquí precisamente de su puño y letra podemos observar pues una demanda. Y es un privilegio ver aquí esta acta, pues ya que la original se encuentra en la Ciudad de México, en el Archivo General de la Nación, así que aquí tenemos un facsimilar. Facsimilar me refiero a tipo una copia, ya que en un museo o en una exposición no vamos a encontrar réplicas en los documentos, sino facsimilares, ¿sí? Así que por nuestra parte sería todo en esta exposición. Y bueno, si ustedes tienen la oportunidad de apreciar esta exposición en vivo y a todo color, pues se darán cuenta más de todos los elementos valiosos que contiene esta exposición. Muchas gracias. Maestros y directivos de educación básica, media superior y superior, padres y madres de familia y tutores podrán apreciar esta exposición, que incluye una colección de banderas que dan cuenta de la evolución del lábaro patrio. Otro aspecto a destacar es la propuesta de fomentar una educación humanista, integral y para la vida, que no solo enseñe asignaturas tradicionales, sino que considere el aprendizaje de una cultura de paz, de la activación física y el deporte, del arte, la música y fundamentalmente del civismo y la inclusión.